En 2024, las infecciones de transmisión sexual alcanzaron niveles récord en toda Europa y las tendencias al alza han seguido en 2025 y lo que va de este 2026. Ante ese panorama, la Agencia de Salud Pública de la Unión Europea urge a los gobiernos a que redoblen los esfuerzos para tratar de revertir esa tendencia. Y para el análisis, saludo con mucho gusto a Eric Delgado, quien es médico y magíster en enfermedades infecciosas, VIH y epidemiología. Muchísimas gracias por la comunicación. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación para hablar de este importante tema. Doctor, para entrar en contexto, ¿de qué tamaño son las consecuencias de las enfermedades de transmisión sexual en Europa? Bueno, actualmente podemos hablar que en el mundo de manera anual podemos tener más de 356 millones de personas infectadas por alguna enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, hay algunas enfermedades que son más frecuentes o más prevalentes en este momento, como es la infección causada por sífilis, la infección causada por gonorrea y la infección causada por clamidia. Y herpes simple también es un agente causal frecuente. Tenemos en el mundo más de 500 millones de personas infectadas a raíz de herpes simple tipo 2. Y recordemos que tenemos en el mundo más de 40 millones de personas infectadas por el virus del VIH. Doctor, ¿y a qué sector impactan principalmente? Y además le agradezco que usted amplió el tema no solo a Europa, sino a nivel mundial, porque esto es un asunto que impacta y que interesa a nivel mundial. Bueno, actualmente los CDCs en general de los diferentes continentes pues están muy preocupados por el número creciente de casos de enfermedades de transmisión sexual, no solamente en la población joven, en las personas que inician su vida sexual desde muy temprana edad, a los 15 años y antes de los 15, 20 años, presentan infecciones. Pero no solamente eso, sino que las personas adultas o las personas mayores de 45, 50 años también vienen registrando un número importante de casos. Vemos como para el taller latinoamericano de VIH, cercano al 25 o 30% de los pacientes que están con diagnóstico de VIH están por encima de los 50 años. Entonces, no solamente está exclusivamente centralizado en la población joven, sino también en las personas mayores y muy importante también en las ciertas poblaciones clave que están siendo en este momento también objeto de este aumento de casos, como son los hombres que tienen sexo con hombres, la población trans, las trabajadoras sexuales y en menor medida otros grupos poblacionales como son los usuarios de drogas endovenosas. ¿Y a qué factores responde esta tendencia al alza, doctor? Bueno, desafortunadamente hay una desinformación sobre el contexto de las enfermedades de transmisión sexual en este momento, el riesgo de la transmisión, el que pienso que conmigo no va a ser, yo creo que no voy a tener este problema. Y el otro contexto es que la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual son asintomáticas. Muchas no presentan lesiones, no presentan dolor, no presentan secreción, no presentan ninguna sintomatología o clínica y muchas de estas relaciones se presentan en escenarios de encuentros sexuales casuales. Pero aún más el problema es la falta de la responsabilidad del uso del preservativo, que con un adecuado uso puede tener niveles superiores al 94-95% de seguridad frente a las enfermedades de transmisión sexual o la prevención en la transmisión de estas enfermedades, pero más aún en el riesgo, digamos, que se tiene, por ejemplo, frente a la transmisión por VIH. Es muy útil en parejas heterosexuales, es muy útil en sexo anal, por ejemplo, en hombres que tienen sexo con hombres, pero desafortunadamente la falta de campañas y de concientización a la población en riesgo ha generado que el preservativo pase a un segundo plano y dejemos de utilizar esta estrategia tan importante. Sin embargo, y es importante recargarlo en este momento, que la Organización Mundial de la Salud, ONU-SIDA, y las diferentes organizaciones en los diferentes países, como por ejemplo nosotros en Colombia, el grupo de enfermedades de transmisión sexual de la Asociación Colombiana de Infectología, venimos haciendo la actualización de los documentos
para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, entre ellos el uso de la PrEP y el uso de Doxipet, por ejemplo, específicamente para prevención de ITS, y de PrEP para la prevención del virus del VIH. Doctor, bueno, usted en un inicio nos hablaba de los tipos de enfermedades de transmisión sexual. De ellos, ¿cuál es la que más preocupa y por qué? Bueno, hay 13 patologías que nos tienen muy preocupados. La primera es la transmisión de la sífilis. Ha venido creciendo de manera exponencial y aumentada la transmisión de sífilis en muchos escenarios. Es asintomática, se llama la gran simuladora porque puede estar en un espectro clínico muy variado, y esto está generando que su diagnóstico a veces no se dé de manera oportuna, llevando a complicaciones como la neurosífilis o en ciertos escenarios como la sífilis congénita o la sífilis gestacional, que trae problemas severos en los recién nacidos, por ejemplo. Entonces, sífilis es una patología que viene creciendo de una manera muy importante. La infección por Neisseria gonorrhoeae, que causa generalmente problemas que a largo plazo de esterilidad y de compromiso, no solamente en los hombres y en las mujeres, como prostatitis en los hombres, esterilidad en las mujeres, sino que además de eso los cuadros son muchas veces asintomáticos, que llevan a complicaciones severas a largo plazo. Y clamidia, que igualmente también faltan, digamos, esos escenarios de búsqueda activa frente a esta patología, que también causa complicaciones a largo plazo en el aparato genital femenino y masculino, y que potencialmente se transmite en algunos casos a los recién nacidos. Y ya hablábamos de responsabilidades, digamos, a nivel personal, pero ¿qué hay de los gobiernos? ¿En qué están fallando las instituciones de salud al momento de prevenir estas enfermedades? Bueno, digamos que en los diferentes grupos de investigación que trabajamos en América Latina, con el taller con el grupo Vila, y con diferentes grupos, no solamente aquí en América Latina, sino también en Europa, digamos que uno de los contextos importantes es la masificación de la PrEP, que es la estrategia para prevención del virus del VIH. El segundo es el uso adecuado y la implementación de Doxipet, que es el uso de antibióticos que previenen hasta en un 75% la transmisión de sífilis y de clamidia, y hasta en un 50-55% según los estudios, gonorrea también. Entonces, el desconocimiento por parte de muchos grupos es una de las situaciones. El segundo es la búsqueda activa de los pacientes en los jóvenes, en los pacientes mayores, porque muchas veces, como están asintomáticos, no hay la búsqueda activa, y es muy importante que las personas tengan esa responsabilidad de que ante relaciones sexuales no protegidas o relaciones sexuales con personas que desconocemos su estado serológico previo, pues tomemos medidas específicas sobre tomarnos de manera frecuente laboratorios, al menos de manera anual, para identificar de manera temprana estas patologías. Y una vez que están identificadas estas patologías y cuando ya tienes la enfermedad, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo calificaría o describiría la respuesta de los sistemas de salud en los países en el mundo? Yo sé que es muy general, para poder tratar a los pacientes. Bueno, digamos que sífilis afortunadamente no tiene resistencia al tratamiento universal, que es la penicilina. Entonces, digamos que el tratamiento es muy sencillo, muy práctico, y pues aunque presenta algo de dolor local, la administración de este antibiótico pues realmente tiene altas tasas de curación. Sin embargo, gonorrea sí tenemos un problema importante a nivel mundial, y es las altas tasas de resistencia a los antimicrobianos frente a esta bacteria. Entonces, esto sí es altamente preocupante, porque muchos de estos pacientes, debido a que reinciden con cuadros de infección por Neisseria gonorrhoeae, pues esto genera potencialmente una exposición a cepas que tienen una alta resistencia a los antimicrobianos actuales. Clamidia, digamos que tiene el tema de que podemos dar un tratamiento efectivo, y en herpes virus tipo 2, pues generalmente podemos dar tratamiento en la lesión, pero recordemos que esto genera probablemente en muchos pacientes cuadros crónicos debido a la persistencia de las lesiones o la persistencia del virus a nivel del sistema nervioso periférico. Entonces son diferentes escenarios dentro del esquema de tratamiento, pero sí
muy importante es generar que se identifique tempranamente y que se dé un tratamiento oportuno y pues que lleve obviamente a que tomemos medidas adecuadas de prevención, como por ejemplo el virus de papiloma humano, que se transmite también desde el contexto de la primera relación sexual y que actualmente tenemos biológicos que cubren adecuadamente los serotipos que están implicados en cáncer de cuello uterino, cáncer de ano, cáncer de recto y hasta en cáncer de laringe frente al sexo oral, por ejemplo, que es una de las formas de transmisión muchas de estas enfermedades actualmente en el mundo. Y doctor, cuando hablamos de impacto es quizá importante distinguir cómo afecta a estas enfermedades en los países desarrollados versus los países en vías de desarrollo. En ese sentido, ¿cómo complica, por ejemplo, la pobreza, pero también la violencia y los conflictos armados, el tratamiento y también la prevención de estas enfermedades de transmisión sexual? Hablando de contextos. Tan importante. Mira, esta pregunta es fundamental porque digamos que el tratamiento, la identificación y el tratamiento de estas enfermedades no requiere grandes costos de inversión. Requiere compromisos en la identificación oportuna, en llegar con educación a la población en riesgo y identificar de manera, digamos, el riesgo de cada una de las personas para generar y fomentar una educación sexual adecuada. Ahora bien, desafortunadamente en los países de bajos recursos, pues se tienen dificultades principalmente económicas frente a las estrategias que se tienen en las intervenciones de población clave, principalmente en las medidas de prevención, en la entrega del preservativo, en la entrega de PrEP, en la entrega de Doxipet. Todo esto generaría un impacto positivo y además en la concientización del uso del preservativo, que con campañas educativas probablemente podríamos tener un mejor impacto frente a su uso o a la frecuencia de su uso. Sin embargo, hay poblaciones que desafortunadamente tienen limitadas los accesos a instituciones de salud, limitada acceso, digamos, a pruebas diagnósticas, pero muchos de estos pacientes, desde el punto de vista clínico, se pueden identificar de manera temprana y podemos efectivamente dar tratamientos. Pero la educación en la población en riesgo sería un factor supremamente importante porque, si te das cuenta, estamos fallando en educación sexual desde los colegios, desde las universidades, desde los diferentes, digamos, espacios de educación. Hemos fallado en este tema en los últimos 20